Buenas noches. Bueno, hoy, día 13 de enero del 2025, iniciamos con una sesión interesante, una masterclass sobre aspectos claves dentro de las temáticas relacionadas con establecimientos de salud. Sin embargo, antes de comenzar en materia, quisiera presentarme. Mi nombre es Odalis Peñate López. Soy profesora con bastantes años de experiencia en diferentes materias que están vinculadas al área de administración. Tengo una licenciatura en educación, con mención en historia, eh, otorgada por el Instituto Superior Pedagógico Juan Marinelo en la ciudad de Matanzas, Cuba. Tengo una maestría en ciencias de la educación de la Universidad de La Habana, una maestría en estudios interdisciplinarios de América Latina, Cuba y el Caribe, de la Universidad de La Habana, y un doctorado en ciencias económicas. Sin embargo, la trayectoria me ha hecho acercarme a diferentes áreas de la administración, de la gerencia, en diferentes también espacios. Y hablamos no solo del sector empresarial, sino también del sector salud, del sector educación. Hemos trabajado con el equipo multidisciplinario algunos aspectos vinculados a la gestión educativa, pero hoy estaremos centrándonos en qué es la gerencia y la dirección en establecimientos de salud. Pero es importante que entendamos que ustedes están acá en esta masterclass para poder conocer, bueno, qué me están ofertando como universidad, de qué se trata este diplomado de gerencia y dirección de establecimientos de salud y hasta dónde puedo ostentar este título para poder tener un mejor desempeño en la gestión de la calidad hospitalaria. Y hablamos de gerencia hospitalaria, hablamos de dirección estratégica, hablamos de gerencia en sentido general en el área de salud. Sin embargo, los establecimientos de salud hoy tienen determinadas características en nuestro entorno que nos obligan a repensar qué hacer. Y estamos hablando de cómo en América Latina, en sentido general, la gestión hospitalaria enfrenta diversos desafíos, desde la escasez de recursos hasta la necesidad propia de modernizar los sistemas de salud. Sin embargo, existen oportunidades importantes que nosotros como profesionales del área de salud podemos mejorar, podemos encaminar para tener una mayor calidad, una mayor eficiencia de los servicios médicos en la región. Y no es solo la gerencia hospitalaria, sino no estamos hablando solo de hospitales, sino de todo lo que significan los establecimientos de salud hoy en día. Estamos hablando de cuáles son estos desafíos del sistema de salud y vamos a verlo en un primer momento en la región. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales tenemos que estar atentos a qué está pasando en nuestro entorno para poder comprender qué está pasando hoy en los establecimientos de salud en Bolivia y cómo podemos aportar a la transformación. De hecho, ustedes tienen una dinámica diferente como profesionales del sector salud y quizás no del sector salud solamente, sino de profesionales que están vinculados al sector salud, pero que en todo lo que vemos tenemos la misma intención y la intención está direccionada a la transformación, a la transformación de estos establecimientos de salud y sobre todo a cómo podemos entender qué hacer dentro de la gerencia en los establecimientos de salud en Bolivia. ¿Qué vemos en la región? En primer lugar,
un limitado acceso a los servicios. Hay un grupo grande de la población, un amplio sector poblacional en América Latina que carecen de acceso a los servicios de salud y sobre todo a servicios de salud con calidad. Especialmente, ¿en qué área vemos esto? Vemos esto en las áreas rurales, en las comunidades marginadas. Vemos esa infraestructura deficiente donde muchos hospitales, muchos centros de salud en la región enfrentan problemas de la infraestructura, equipamiento médico obsoleto, tecnologías limitadas, lo que por supuesto afecta la atención a los pacientes, la falta de personal calificado. Existe una escasez de personal médico calificado y sobre todo de esa distribución equitativa en las diferentes regiones del país. Este financiamiento insuficiente, que es lo que al final detona en esta infraestructura deficiente, en esta falta de personal calificado, hace que se carezcan de estos recursos financieros necesarios para poder mantener una atención médica asequible, sostenible. Y estamos frente a este espacio de numerosos retos, como por ejemplo una infraestructura de vanguardia, un equipamiento de punta, una infraestructura sostenible. Los hospitales hoy en Latinoamérica buscan modernizarse con instalaciones más amplias, con instalaciones eficientes, tecnológicamente avanzadas que permitan esa mayor atención al paciente. Si nos damos cuenta, esta es una de las dificultades que tenemos. Los hospitales invierten en adquirir los últimos avances de la tecnología médica, equipos de diagnóstico, de imágenes, quirófanos robotizados, sistemas de monitoreo a pacientes, para mejorar la atención al paciente. Y la infraestructura sostenible, donde algunos hospitales ya hoy se enfocan en construir edificios ecológicos con soluciones como energía renovable, sistemas de gestión eficiente de recursos, reduciendo así el impacto ambiental de estos hospitales. Sin embargo, nos damos cuenta de que la cobertura universal está direccionada a garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para todos los ciudadanos, sin exclusiones por nivel socioeconómico, ubicación geográfica, que es uno de los mayores desafíos que tiene hoy el sistema de salud en América Latina. ¿Y qué está pasando realmente? En ese discurso de cobertura universal nos encontramos con que en todos los escenarios se lanza este discurso. Sin embargo, la realidad está bien alejada de esta cobertura universal a pesar de que esté institucionalizada. ¿Por qué? Porque no existe como tal ese servicio de atención al paciente para donde la inclusión de todos pueda ser normal. Tenemos en primer lugar, el nivel socioeconómico limita muchísimo esa cobertura universal. En la ubicación geográfica lo limita. Las personas en zonas rurales tienen menos acceso a estas instalaciones, a cualquier establecimiento de salud, y la cobertura un poco como que se queda en ese discurso vacío. Las barreras geográficas. Y vuelvo a repetir, estas zonas rurales remotas de la región carecen de infraestructura, de personal médico suficiente, lo que limita como tal el acceso oportuno a los servicios de salud para amplios sectores de la población. ¿Y cómo nosotros vemos este aspecto teniendo en cuenta lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué hacer? ¿De qué trata esto que yo quiero estudiar? ¿Y cómo yo puedo contribuir a este aspecto? En el diplomado de gerencia, perdón, y dirección de establecimientos de salud, ¿para qué se crea este diplomado? En primer lugar, para que todos tengan esa herramienta de actualización, esa herramienta
de cómo saber gestionar los servicios de salud teniendo en cuenta las condiciones actuales. Cómo ustedes como protagonistas de este sector pueden un poco mejorar los aspectos que hoy nos obligan a repensar y pensar qué hacer, qué aportar en estos servicios de salud, tanto públicos como privados, para poder tener una gestión eficiente. Este diplomado tiene una carga horaria de 800 horas que equivalen a 20 créditos. Así está reconocido por el CV, pero además está reconocido por diferentes universidades en Latinoamérica, con profesionales de excelencia, que son los que nos van a les van a orientar a ustedes, bueno, qué hacer en cada momento. Y con esto estamos frente a ideas importantes. ¿Qué es la dirección y gestión de establecimientos de salud? Bueno, ¿qué es la dirección y gestión de establecimientos de salud? Eso implica varios aspectos claves cuando hablamos de dirección y gestión. Implica planificación, organización, liderazgo, control de los recursos disponibles, ya sean humanos, financieros, tecnológicos, logísticos, para poder garantizar que los servicios médicos se brinden de manera eficiente y efectiva, donde los responsables como tal de estos establecimientos de salud tienen que tomar decisiones estratégicas para poder lograr los objetivos del establecimiento, para poder asegurar una atención de calidad. Y aquí un poco dentro de la dirección y gestión de establecimientos de salud, y lo mencioné anteriormente, tenemos componentes claves de la dirección y gestión. Tenemos el liderazgo estratégico. Señores, tener un líder dentro de los establecimientos de salud ayuda muchísimo a que se pueda direccionar el proceso de forma correcta y que, por supuesto, tengamos todas las herramientas para poder inspirar, motivar, guiar a todo el personal hacia el logro de objetivos organizacionales. ¿Todos pueden hacer eso? No. ¿Quiénes pueden hacer esto? Las personas que tengan esta calificación, las personas que tengan esta actualización, que tengan estas herramientas de gestión. ¿Quiénes? Los que cursen este diplomado, porque el liderazgo estratégico implica tomar decisiones basadas en datos, en anticiparse a lo que está por suceder. Por ejemplo, ¿cómo usted puede motivar a su equipo? Enseñémoslos, enseñémoslos, enseñémosle cómo se trabaja con las nuevas tecnologías, cómo interpretar correctamente una imagen. ¿Para qué? Para que se tomen decisiones acertadas en ese diagnóstico y en ese tratamiento del paciente. Entonces, usted está hablando, bueno, yo estoy hablando de dirección, pero qué bien me viene ser líder, o qué bien me viene tener un líder en el equipo que me ayude, me colabore con lo que está pasando. Otro componente es la planificación estratégica. La planificación estratégica para poder definir correctamente misión, visión, objetivos del establecimiento de salud, donde aquí se incluye identificación de necesidades de la población, análisis del entorno, formulación de planes de acción. Planificar, por ejemplo, la apertura de áreas de especialización. Eso es muy importante. ¿Cómo gestionamos el talento humano? Es clave tener un talento humano preparado. El potencial humano, que es como más me gusta utilizar este término. No me gusta mucho el término de recursos, sino como potencial, porque constantemente está mejorando, creciendo, pero tenemos que tener la posibilidad de capacitar, de comprometer a nuestros profesionales, de saber hacer una buena selección, un buen proceso de contratación y un buen proceso de motivación. Y tener un plan en los establecimientos de salud de capacitación continua es fundamental. Y la gestión financiera, presupuestaria, ¿cómo hacemos que sea sostenible económicamente el establecimiento de salud? ¿Cómo vemos la gestión de los procesos
y calidad, que es otro de los componentes, la gestión de la información, la gestión de los procesos de calidad está en asegurar que todos los procesos, por ejemplo, estén estandarizados, se ajusten a estándares de calidad y seguridad, a la mejora continua. Estos procesos de gestión de la información, para eso tenemos que saber manejar las nuevas tecnologías, tenemos que saber manejar la digitalización de estos recursos, de estos registros médicos que nos garantiza tener una continuidad en el proceso de atención, la salud. Entonces, aquí nos quedamos como, ¿cómo pensar cuáles son las principales funciones de la dirección en establecimientos de salud? Y es importante que pensemos en esto. ¿Por qué? Porque dentro del de este diplomado tenemos un módulo que precisamente se titula Dirección y Gestión de Establecimientos de Salud, donde aquí ustedes van a abordar aspectos claves que ya deben haber leído en el brochure, donde se establece, bueno, cuál es el reglamento general de hospitales, las normas de caracterización, normas de acreditación, cuáles son los principales, cuáles son los principios de la administración hospitalaria, el enfoque como tal del sistema aplicado al establecimiento de salud, la bioseguridad hospitalaria, la estructura organizacional del sistema hospitalario. Para poder entender todo esto, tenemos que saber manejar correctamente, entonces, bueno, cuáles son estos aspectos que hemos mencionado dentro de la dirección de la dirección y gestión de establecimientos de salud. Ahora bien, ¿cómo cuando pensamos, bueno, cuáles son las funciones principales? Y volvemos a lo mismo, volvemos a planificar, organizar, dirigir, controlar. ¿Para qué? Para poder darle seguimiento, para poder realizar realmente estos aspectos de mejora continua en el proceso. Y dentro de estos aspectos tenemos que pensar, bueno, ¿y con qué indicadores podemos controlar esta gestión en los establecimientos de salud? Y eso sí lo vamos a ver dentro de los módulos específicos de este diplomado, pero sí dándole un seguimiento y aportando desde la experiencia del profesional que comparta con ustedes estos contenidos y desde la propia experiencia que tienen ustedes como profesionales también. Bueno, ¿qué indicadores utilizar? A veces no somos ni siquiera profesionales del establecimiento de salud, pero queremos insertarnos en este medio, pero sí somos pacientes. Entonces tenemos idea de qué podemos aportar, por ejemplo, para definir un indicador. Digamos, ¿cuál es el tiempo que un paciente espera antes de ser atendido? Esto es un indicador. Podemos pensar en cómo, cuánto gasto, cuánto se gasta, cuánto dinero tengo que gastar para poder ser atendido. Y aquí nos encontramos con estos retos que tiene que enfrentar la dirección y gestión de los establecimientos públicos. Y volvemos a lo mismo: escasez de recursos financieros y humanos, resistencia al cambio en muchas ocasiones por parte del personal, la adaptación a las tecnologías, a la digitalización de los procesos, el cumplimiento de normativas, regulaciones que muchas veces vienen desde lo centralizado y no se ajustan a las condiciones histórico concretas de los establecimientos de salud en los que estamos insertados. ¿Cómo podemos asegurar la calidad, la seguridad del paciente? Por eso es tan importante conocer, bueno, estos indicadores para medir el desempeño y la efectividad, el mapeo de los procesos, hacer auditorías internas, elaborar encuestas de satisfacción y sobre todo direccionar esto a los beneficios que trae este proceso de dirección y gestión eficientes de salud. Son aspectos que tienen que trabajar en este primer módulo. Aquí nos encontramos con un elemento clave, siguiendo la lógica. Bueno, ¿y cómo vemos la gestión de calidad en los establecimientos de salud? La gestión de calidad en los establecimientos de salud es otro módulo que ustedes van a trabajar. Es otro aspecto importante que tenemos que profundizar, actualizar, porque ustedes tienen los conocimientos. Pero a veces estamos un poquito desactualizados. Y para eso es el diplomado,
No es para hacerle la vida de cuadrito. No es para que tengan que leerse 5 artículos. No, no, no. Es para que actualicemos, es para que no reflexionemos, para que se debata sobre el tema. La gestión de la calidad en estos establecimientos de salud incluye garantizar que todos los servicios que se brindan sean con los estándares más altos. Seguridad, efectividad, eficiencia, satisfacción del paciente. ¿Por qué? Porque dentro de la gestión nos encontramos con un conjunto de estrategias, procedimientos, acciones que tratan de asegurar que los servicios ofrecidos por un establecimiento de salud sea eh, con calidad, que cumpla con las expectativas del paciente, que su objetivo fundamental se centre en que el paciente se sienta seguro, en que sea asequible llegar a este establecimiento de salud, que los estudios que se realizan hoy garanticen un poco más de equidad y que se centren en el mejoramiento del ser humano. Hablamos de desarrollo socioeconómico, hablamos de desarrollo humano y se nos olvidan aspectos tan importantes como la calidad en los establecimientos de salud. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? ¿Y a partir de qué? De normativas que ya están establecidas, de políticas que ya están establecidas, que van a regir todo el funcionamiento, todos los procesos en los establecimientos de salud. Tenemos la Organización Mundial de Salud. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones fundamentales que se hacen? ¿Cómo en cada país se van asumiendo estas recomendaciones? ¿Cuáles son este diseño de estándares de los procesos? ¿Para qué? Para poder tener protocolos estandarizados que permitan atender a los pacientes. Pensemos en el protocolo de atención a emergencia. Todos los establecimientos lo tienen o han copiado uno del otro, sin tener en cuenta las condiciones histórico concretas de este escenario. Entonces, nos encontramos con aspectos que muchas veces nos hacen pensar, porque existe una brecha en la equidad. Las desigualdades económicas, sociales, se reflejan muchísimo en esas diferencias en el acceso y la calidad de la atención médica, que de forma desproporcional se atienden a o no se atienden a grupos vulnerables. La falta de transporte, de movilidad para poder tener acceso a los establecimientos de salud son aspectos que nos chocan constantemente. Tenemos fondos públicos insuficientes a nivel de la región, modelos de financiamiento mixto, eficiencia operativa clave, innovación en modelos de atención. Los hospitales en América Latina a menudo enfrentan presupuestos públicos limitados. Esto dificulta que se pueda invertir en infraestructura, en equipamiento médico, en personal capacitado. Los modelos de financiamiento mixto para lograr la sostenibilidad de los hospitales que buscan complementar financiamiento público con fondos privados, seguros médicos, alianzas público-privadas, porque es algo que hoy choca constantemente. La eficiencia operativa en el proceso, cómo podemos optimizar los procesos, cómo podemos reducir costos, cómo podemos implementar sistemas de gestión eficientes para poder garantizar esta viabilidad financiera que se necesita, señores. Y cómo esta innovación que queremos introducir en establecimientos de salud, nos encontramos con por ejemplo, con la telemedicina. ¿Qué creen ustedes de eso? Y cómo esa atención primaria fortalecida puede mejorar el acceso, la rentabilidad de servicios de hospitales. Entonces estamos necesitados de una capacitación continua. Es fundamental mantener esta capacitación continua, no solo en el personal médico y de enfermería, sino también en todos los que trabajan en estos establecimientos de salud.
Estamos hablando de la necesidad del trabajo en equipo. ¿Para qué? Para fomentar la colaboración, la comunicación entre los diferentes departamentos, entre los diferentes profesionales de los establecimientos de salud. Y tenemos que para ello tener motivados, lograr retención. Esta movilidad constante de personal elimina cualquier compromiso con el mejoramiento de los establecimientos de salud. Y eso pasa muchísimo en nuestros escenarios. Entonces, se trata de implementar cada vez más estos aspectos, pero a veces la realidad se resiste a estos aspectos. Ahora bien, ¿cómo en estos aspectos de contemplar, cómo garantizo calidad? ¿Cómo veo este aspecto? Bueno, ¿cómo yo garantizo la calidad del personal? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo yo puedo realizar capacitaciones periódicas? Esta es una herramienta. Este diplomado es una herramienta para que después ustedes como profesionales puedan desarrollar talleres en los establecimientos de salud, convocándolos a todos para que puedan transmitir lo aprendido, para que puedan compartir lo que significa este aspecto. Y por eso es que dentro del ciclo de mejora continua nos encontramos con este aspecto de planificar, hacer, verificar, actuar. Son herramientas básicas que ustedes van a trabajar dentro de este módulo y que cuesta mucho trabajo entender y asimilar. Nos encontramos también con aspectos esenciales de la gestión administrativa. ¿Cómo logramos esa gestión administrativa? Hablamos de dirección y gestión en sentido general. Hablamos de calidad, pero es necesaria la gestión administrativa. Todo el mundo puede hacer una eficiente gestión administrativa. La gestión administrativa en los establecimientos de salud es un punto clave. ¿Para qué? Para garantizar de forma eficiente, de forma eficaz, todos los recursos. Y volvemos a lo mismo, a recursos humanos, recursos económicos, recursos tecnológicos, recursos materiales, con el fin de que de presentar, de ofrecer un servicio de calidad y o lograr esos objetivos organizacionales. Por tanto, es necesario planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas dentro de los hospitales, clínicas, centros de salud. Por tanto, aquí nos podemos hacer muchísimas preguntas. Bueno, ¿qué es la gestión de administración de salud? ¿Cómo podemos, cuál es el objetivo fundamental? ¿Cuáles son las funciones? Dentro de estas funciones, cuáles son los componentes claves y cómo dentro de estos componentes claves se trata de mejorar y de cuáles serían estos indicadores? Volvemos a repensar esto y sabemos que esto tiene muchos retos, que tiene muchos beneficios. Y es lo que hoy se quiere en nuestro escenario. Y aquí empezamos a pensar, bueno, ¿qué es la planificación estratégica? Señores, esto todo lo van a trabajar en un tercer módulo que sería gestión administrativa de salud, donde aquí van a ver el plan estratégico institucional, pero ¿cómo elaborarlo? El plan operativo anual, el POA en este caso, el plan operativo individual, cómo se gestiona el talento, cómo se hace un manual de funciones. Me he encontrado con algunos espacios donde la gente no tiene manual de funciones, pues todo el mundo hace de todo y al final, si no se cumple, es de todos. No hay cómo llevar un control ni cómo definir indicadores correctos cuando no sabemos quién es el responsable. Cuando hablamos de planificación estratégica en establecimientos de salud, que es un cuarto módulo, tenemos que repensar muchísimo. Bueno, estamos hablando de la planificación estratégica. ¿Y cuáles son los modelos fundamentales de planificación estratégica? ¿Es lo mismo planificación que planeación? ¿Cuáles son los requisitos de la planificación estratégica que sirva al proceso como tal? ¿Cómo yo puedo elaborar
¿Cómo yo puedo definir el modelo de planificación estratégica? ¿Cuáles son mis componentes esenciales? Y vuelvo a lo que vimos en dirección: visión, objetivos estratégicos, estrategias, planes de acción. Es algo importante, y tenemos un quinto módulo de gestión de servicios en establecimientos de salud. Sin embargo, nos damos cuenta de que dentro de estos aspectos debemos garantizar que algo elemental, que estas instalaciones de salud, estos establecimientos de salud, sean seguros. ¿Cómo podemos garantizar esto? Con una buena limpieza, que existan protocolos rigurosos para prevenir infecciones, accidentes que pongan en riesgo la salud de los pacientes, una atención médica de calidad donde garanticemos que el personal médico se esté calificando constantemente, capacitando, para que se pueda establecer esa comunicación efectiva que se pretende entre el paciente y el personal médico, una medicación segura. Hoy nos damos cuenta que tenemos que estar atentos con los controles rigurosos de los medicamentos para evitar errores, para garantizar la seguridad del paciente. Todo el mundo se automedica. Yo también lo hago muchas veces. Me duele la cabeza, me tomo un Dioxadol y no vamos al médico. Pero pensemos, ¿por qué no vamos al médico? Bueno, un dolor de cabeza es algo que en un momento determinado todos podemos tener, a no ser que uno sea migrañoso. Pero tenemos que pensar, bueno, ¿cómo garantizar ese servicio? Y cómo la integración de todo este sistema de salud garantiza que exista una coordinación interinstitucional, esa atención integral de servicios desde la promoción, desde la prevención hasta la rehabilitación en sí, para ofrecer ese continuo cuidado centrado en las necesidades del paciente, que son aspectos que hoy tenemos que darle continuidad. Hay que hacer alianzas estratégicas con lo público desde lo público y lo privado. Establecer acuerdos, colaboraciones entre lo público y lo privado. ¿Para qué? Para optimizar recursos, para compartir conocimientos, para mejorar la atención al paciente. Eso es fundamental. Y estamos viendo eso. ¿Hasta dónde vemos eso? Entonces, es importante que tengamos en cuenta cómo podemos también ver la regulación, las políticas. A ver, veamos cómo definir un marco normativo que fomente finalmente la coordinación, el trabajo conjunto entre los sectores, tanto privados como públicos, el establecimiento de responsabilidades, mecanismos de rendición de cuentas, y todo esto con el objetivo de un poco tratar tratar la calidad en estos establecimientos de salud, y garantizar esto que todos queremos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo logramos dentro de este proceso que el paciente esté satisfecho, que exista esta experiencia del usuario? ¿Hasta dónde podemos lograr eso? ¿Qué significa satisfacción del paciente? Primero, que tengamos esa atención personalizada. Tenemos que garantizar que en estos establecimientos de salud que el paciente reciba una atención médica integral, atendiendo a estas necesidades individuales, que se dé esa comunicación efectiva entre el médico-paciente, entre enfermero-paciente, entre el personal administrativo y el paciente. La infraestructura tiene que ser cómoda. ¿Para qué? Para poder garantizar el bienestar. Se tienen que ofrecer servicios adicionales para garantizar también estos aspectos que tanto ustedes como yo necesitamos. Pero dentro de este tema, nos encontramos con el problema del liderazgo, la gobernanza en las instituciones educativas, y cómo en la educación continua muchas veces no se trabaja esta temática, donde es fundamental para poder ganar en experiencia y para poder recibir colaboración internacional,
para poder aceptar transferencia de conocimientos, para poder un poco organizar dentro de este escenario todo lo que hemos mencionado. Y es importante que veamos cómo eh, en Bolivia pasan aspectos interesantes dentro de los establecimientos de salud. Hay innovación en la gestión de salud. Sin embargo, ¿cómo nosotros vemos este aspecto? ¿Cuáles son las políticas específicas de salud en Bolivia? ¿Cuáles son los desafíos que hoy enfrenta esto, este sector en nuestro país? ¿Se puede realmente mejorar las condiciones? ¿Hasta dónde nos encontramos con este aspecto? Mire, eh, cuando pensamos en lo que está pasando hoy, nos damos cuenta de los mismos problemas que se tiene a nivel de la región. No, los voy a dejar durmiendo. Yo solita me voy a ir. A ver, Mandarme ese tema. ay, creo que se le quedó encendido el micrófono a Leonora. Bueno, seguimos con este aspecto. En este caso, hablamos en nuestro país de las tendencias y hablamos dentro de esto está la digitalización como uno de los aspectos claves, la transformación tecnológica. Se ha hecho muchísimo. En varias regiones ya hay proyectos de telemedicina, por ejemplo, para poder brindar atención a estas zonas rurales. Se habla de la atención primaria, preventiva, del liderazgo, de la gestión basada en datos y cómo dentro de los aspectos claves es necesario desarrollar el liderazgo transformacional, analizar qué significa la gestión de cambio, la capacidad analítica, la empatía cultural, para poder entender de qué estamos hablando. Creo, señores, que con esto nos quedamos con deseos, ¿no? De qué estudiar, de cómo avanzar, de cómo dentro del personal de salud hoy nos encontramos con el 80% del presupuesto de salud, generalmente, aproximadamente, ¿no? Se dedica a la nómina y no al talento, a ver esta implementación de nuevas tecnologías, a no darle seguimiento a errores médicos, infecciones hospitalarias. Entonces tenemos que pensar qué hacer. Primero, capacitar. Si queremos lograr esto, tenemos que saber cómo gestionar el cambio. Tenemos que saber qué es la gestión administrativa, la gerencia, la dirección, la planificación estratégica. Y ustedes en este diplomado van a tener, como último, como lo había comentado, este último módulo que estaría direccionado a la investigación clínica, donde ustedes van a poder aportar y van a poder comprender qué es el manejo de bibliotecas virtuales, cómo se elabora un proyecto de investigación, cuáles son los aspectos fundamentales de un proyecto de investigación desde la gerencia y gestión de los establecimientos educativos. Entonces, con esto quiero invitarlos a que revisen nuevamente el brochure y piensen cuánto pueden aportar realmente a la transformación de su entorno en los establecimientos de salud si deciden capacitarse en este diplomado. Muchas gracias. ¿Alguna consulta?